Escuché a un pescador contar la historia de cómo su amigo se perdió en el mar. Solía trabajar como barman en un pequeño pueblo pesquero al norte. Era un bar pequeño, con solo unas pocas mesas. Había un grupo de hombres que entraban al bar casi todas las noches. Todos tenían esa mirada característica de hombres que habían trabajado al aire libre toda su vida. Rostros fuertemente marcados que eran de alguna manera tanto envejecidos como atemporales por el tiempo pasado en el océano abierto, bajo el sol implacable. Eran pescadores locales, y cada vez que entraban, intercambiaban historias de sus difíciles jornadas laborales entre tragos. Se sentaban en la misma mesa, cerca de la barra cada vez. Encontraba fascinantes sus historias e intentaba lo mejor que podía para escuchar. La mayoría eran sobre una gran captura, malas tormentas, hazañas heroicas y cosas así. Algunas historias eran un poco diferentes. En una noche muy tranquila, los hombres entraron pareciendo particularmente sombríos. Sabía que un pescador se había perdido en la tormenta hace unos días y asumí que esa era la razón de la atmósfera melancólica. Resultó que uno de los hombres había estado con él cuando sucedió. Él contó su historia. Bueno, teníamos que recoger las trampas antes de que la tormenta se las llevara. Sabes que hemos tenido una racha de mala suerte y realmente no podíamos permitirnos perder esta captura. Sabíamos que estábamos tomando un riesgo, pero estábamos seguros de que seríamos lo suficientemente rápidos para regresar antes de que la tormenta realmente se desatara. Los demás hombres movieron la cabeza desaprobadoramente. Una cosa que aprendí aquí es que se respeta el océano, o la gente no te respeta a ti. No me vengas con esa tontería del viejo y el mar. Era difícil determinar la edad del hombre, pero si me apuraran, habría dicho que tenía a finales de 30. Tenía arrugas profundas en la frente y una impresionante barba canosa. Sabíamos lo que estábamos haciendo, podíamos recoger nuestras trampas rápidamente antes de que se desatara la tormenta. Y sí, la tormenta era grande, pero no era un problema. Conoces el barco, puede cuidarse sola. Y una vez que terminamos de recoger las trampas, no es como si tuviéramos planeado andar mucho por la cubierta. Asentimientos y murmullos de acuerdo. Bueno, estábamos allí, las olas crecían, el cielo oscureciéndose. Recogimos la última trampa y encendimos el motor, preparándonos para regresar. Entonces, de repente, Tom dice que vio algo. El hombre curtido se detuvo, dio un sorbo a su cerveza como si quisiera calmarse. Juró que vio a alguien en un bote pequeño, parecía estar en más problemas que nosotros. Le dije que se estaba imaginando cosas, eran solo las olas. Ya sabes cómo es cuando estás allí fuera. Agua por todas partes, no puedes ver más allá de la siguiente ola. Se estremeció, involuntariamente. Y acababa de empezar a llover como locos. Así que comprenderás que no le creí de inmediato. Pero Tom insistió en que vio a alguien más allá, alguien en un bote más pequeño que el nuestro incluso. Dijo que era nuestra responsabilidad ayudar. Yo seguía diciéndole que se estaba volviendo loco, éramos los únicos idiotas allí. Pero insistió, siguió señalando. Yo no veía nada. Empezó a gritarme que hiciera algo. Finalmente, se hartó, me dijo que me fuera al diablo, que él saldría afuera para ver mejor. Traté de decirle que no lo hiciera, pero no escuchó. Se puso afuera en la cubierta, tan firme como cualquier cosa, dejando pasar unas cuantas olas. Entonces, de repente, se volvió hacia mí y me gritó algo, agitando los brazos locamente. Miré tan fuerte como pude y de repente vi lo que estaba señalando. Algo que parecía ser un bote, o no sé. Luego, lo siguiente que supe, de la nada, una enorme ola se cernió sobre nosotros y rompió sobre la cubierta. Debo haber cubierto instintivamente mi rostro cuando el agua golpeó las ventanas, porque lo siguiente que vi fue una cubierta vacía sin Tom. Su voz traicionó un ligero temblor, pero se aclaró la garganta y continuó. Me da vergüenza decir que entré en pánico. Sin Tom, sin bote, sin ayuda. Intenté contactar a la estación de rescate, pero la radio no funcionaba por alguna razón loca. Salí afuera, gritando por Tom. No sé qué esperaba, que respondiera y pudiera llevarlo de vuelta al barco. Miró hacia abajo en su vaso, evitando la mirada de sus amigos. Entonces, de la nada, un grito desgarrador atravesó el ruido. Nunca había escuchado un sonido así antes, ciertamente no de Tom. Fue como si mi cuerpo entero se fuera completamente adormecido. El barco se movió hacia la cima de la ola y de repente miré directamente a ese otro bote.
Se veía tan deteriorado, como si la mitad de él estuviera desaparecida y el hombre en él. Se interrumpió. Dio un sorbo a su cerveza. Miró fijamente el vaso por un momento. Bueno, luego el bote bajó de nuevo al valle. En la siguiente cresta no vi nada. Intenté la radio de nuevo y me contestaron. Llegó el bote de rescate. No encontraron a Tom, no encontraron el otro bote que estaba buscando, no encontraron nada. Tampoco tenían informes de otro bote en ese momento. Pero Dios, ese grito. Yo, no sé, es solo. ¿Cómo demonios se veía el hombre en el bote? Exclamó uno de sus amigos, para mi alivio. Yo no podía preguntar realmente. Él. Bueno, estoy seguro de que debía haber estado alucinando o algo así, pero podría jurar, hizo una pausa nuevamente, respiró profundamente. Podría jurar que no tenía cabeza. Mentiroso. La palabra resonó claramente en el bar casi vacío. El anciano tranquilo en la esquina golpeó su cerveza, luciendo furioso. Maldito mentiroso. ¿No ves al Draug y vives? Se levantó, cruzó cojeando la habitación y salió a la oscura noche. Los hombres se quedaron en silencio, mirándolo. El anciano está loco, el Draug no es real. Tal vez tenga razón, sin embargo. Murmuró el narrador, mirando su cerveza. Quiero decir, ¿cómo explicas lo que vi? Tu mente te estaba jugando trucos. No seas ridículo. Pero conoces la historia. El bote partido, sin cabeza, el grito. Se quedó callado. No, tienes razón, debo estar loco. Siempre has sido un loco, pero esto es nuevo. Pero todos conocemos esa historia, tu mente solo estaba llenando los vacíos con la cosa más aterradora que pudieras imaginar. Lo más aterrador que podía imaginar allí fuera era otra ola, rogué, no algún marinero muerto imaginario volviendo a acosarme. Un toque de desesperación se filtraba en su voz. Pero ahí estaba él. Siguieron bromeando durante un rato, de alguna manera más apagados que nunca. Yo, por supuesto, busqué en Google al Draug. Aparentemente, era el espíritu de un marinero muerto, navegando en un bote partido, ya sea sin cabeza o con una cabeza de algas marinas. Era un presagio de muerte. Los marineros que lo veían sabían que estaban a punto de morir. Me pregunté cómo estos ancianos justificaban que la gente conociera la leyenda si todos los que lo veían morirían, pero supuse que el folclore no es famoso por su validez interna o lógica sólida. Seguro que era una historia espeluznante. Si no hubiera estado tan cerca de la muerte de su amigo, habría pensado que lo inventaba. Pero lo vi contar la historia, escuché su voz. No era una historia de terror inventada, no la estaba inventando solo por diversión. Supuse que el otro chico tenía razón, que era solo su mente jugándole trucos. La próxima vez que el grupo entró al bar, estaban más solemnes que nunca. Conocía la razón, todo el pueblo lo sabía. El narrador, el sobreviviente, se había ahogado. En la bañera. Sin nota, sin nada. La gente decía que la culpa por lo que le sucedió a Tom lo había llevado a eso. Supongo que el anciano en la esquina tenía razón. Nadie ve al Draug y vive. He sido un pescador ávido durante toda mi vida. Pesco tantos fines de semana como puedo, siempre tratando de ser un buen esposo y padre. Cuando has pescado tanto como yo, hay muchas historias que contar. El agua estaba tranquila. Después de una rápida oración, dejé el muelle y me dirigí a la sección noreste del lago. Para cuando el sol mostró su rostro completo, ya había atrapado 3 bajos. Como no necesitaba la carne, los devolví al agua, con la esperanza de atraparlos de nuevo algún día cuando pesaran 10 libras. A las 9 en punto, el agua se volvía agitada por el viento y otras embarcaciones. Me dirigí a una ensenada para resguardarme del agua turbulenta. Mi sonda mostraba 7 pies y revelaba todos los árboles caídos debajo de mi bote, un lugar perfecto para que un bajo se esconda esperando a su presa. Mientras continuaba más adentrándome en la ensenada, vi un bote de color naranja brillante varado en la orilla. Un hombre mayor estaba sentado en el bote cortando cebo. Tenía una vieja caña y carrete baratos apoyados en su regazo y sangre de pescado en sus vaqueros. Un verdadero pescador. Estaba moviendo mi señuelo a través del agua cuando noté que el hombre agitaba los brazos. Me acerqué a la orilla y me dijo que su batería se había agotado y preguntó con entusiasmo si podía pescar conmigo.
Al ver que su frente estaba cubierta de sudor por todo el trabajo de cortar su cebo, sentí empatía y acepté, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Trajo un cubo cubierto de cebo, una caña y carrete, y una caja de aparejos antes de instalarse en la proa de mi bote. Después de algunas risas, nos dirigimos por el lago hacia otra ensenada que me gustaba para pescar. En las siguientes 3 horas, atrapamos casi 20 peces y llegué a conocer bien a mi nuevo amigo. Se llamaba Russell y tenía 58 años. No solo disfrutaba pescando, lo hacía para escapar de su esposa de 40 años que, en sus palabras, nunca dejaba de quejarse. Russell bromeaba sobre lo terrible que era su esposa, pero podía sentir el amor detrás de sus insultos. No te quedas con alguien tanto tiempo si no estás enamorado. Las arrugas profundas alrededor de sus mejillas eran prueba de toda una vida de sonrisas. A medida que la tarde avanzaba, Russell y yo seguimos pescando. Mi señuelo no estaba funcionando, así que Russell tuvo la amabilidad de prestarme algo de su cebo. Supe que era un hombre inteligente cuando no quiso revelar su receta secreta. El olor del cubo de cebo era fuerte, ya que estaba lleno de tiras de carne y sangre, ingredientes perfectos para atraer a los peces. El cebo se colocaba fácilmente en los anzuelos, pero era más resistente que cualquier cebo cortado que hubiera usado. Con todos los peces que estábamos atrapando, intenté molestarlo con el secreto, pero solo recibí risas como respuesta. La textura me resultaba familiar, así que mi suposición fue que era de cerdo. ¿Quién hubiera pensado que a los peces les encantaba tanto el cerdo? Para ese momento, nuestro total era de 47 peces y el cebo estaba casi tan escaso como el sol. Atrapamos algunos peces para terminar el cebo y luego regresamos a la primera ensenada donde su bote estaba en la orilla. Mientras rodeábamos un terraplén de piedra, su bote entró en mi campo de visión. Le dije que estaría encantado de ayudarlo en lo que pudiera. Fue entonces cuando noté que las arrugas de su sonrisa desaparecieron. Su brillante bote naranja centelleaba con luces azules de una docena de patrullas. A medida que nos acercábamos a la escena, varios policías con linternas comenzaron a dirigirnos para que nos acercáramos lentamente. No dije una palabra. La mirada en el rostro de Russell respondió a cualquier pregunta. Su mirada era tan fría como su expresión. El amigo que recogí unas horas antes se había convertido rápidamente en un extraño de nuevo. Fuimos arrestados y separados después de atracar. Mientras me llevaban a un vehículo policial, vi a varios policías registrando el bote de Russell. Toda la secuencia se sentía como un sueño hasta que empecé a preguntar a los oficiales para obtener aclaraciones. Después de 15 minutos imaginando cómo sería el interior de una celda de prisión, un oficial me pidió que explicara qué estaba haciendo con Russell. Después de mi breve explicación, me informó que mi historia coincidía con la de Russell, así que me quitaron las esposas. El oficial me explicó que Russell apuñaló a su esposa hasta la muerte. Sabiendo que tenía que eliminar cualquier evidencia, la cortó en pedazos y usó su carne como cebo para pescar. Volvía todos los días a pescar, esperando que eventualmente cualquier evidencia de su esposa desapareciera. En lugar de enterrarla, Russell utilizó un método que le gustaba. El oficial dijo que solo encontraron su cuerpo porque la hermana llamó a la policía cuando sus llamadas no obtuvieron respuesta. Cuando registraron la casa, Russell ya había pescado la mitad de su cuerpo. Después de que me dijeron que podría dar mi testimonio al día siguiente en la comisaría de policía, se me permitió irme. Empecé a sentirme mal cuando recordé cuánto manipulé el cebo con mis manos desnudas. Mi estómago se hundió hasta mis rodillas cuando vi a Russell en el asiento trasero del coche patrulla riendo histéricamente. Esto sucedió a principios de julio. El dueño del barco y su hermano, el capitán, estaban pescando por diversión. Lo hacían de vez en cuando, y generalmente íbamos más lejos de lo que íbamos con los clientes. El barco que teníamos era un antiguo barco dragador de 80 pies llamado Príncipe de Persia, así nombrado por los videojuegos a los que el capitán solía jugar. Estábamos probablemente a unas 50 millas mar adentro, sé que probablemente haya un término náutico más preciso para eso, pero no soy Jack Sparrow. En ese momento, solo intentaba pagar el alquiler. Éramos el capitán, su hermano, el primer oficial y yo, un tipo mexicano gordo llamado Héctor. Estaba oscureciendo, y Héctor estaba arrojando carnada al agua en un intento de atraer tiburones zorro. Además de ser peces difíciles de atrapar, los tiburones zorro son muy sabrosos y tienen un buen precio en el mercado.
No pasó mucho tiempo antes de que el capitán enganchara uno y le llevó a él y a Héctor casi 30 minutos acercarlo al barco. Fue entonces cuando sucedió. Podía ver el tiburón zorro al costado del barco, sin duda luchando por su vida contra la línea de pesca. De repente, vi algo enorme acercándose, y antes de que pudiera gritar una advertencia, un gigantesco tiburón negro surgió de la nada y casi se tragó entero al tiburón zorro enganchado. Todo lo que quedaba del tiburón más pequeño era su cabeza. ¿Qué diablos fue eso?, gritó el capitán. Lo miré con una expresión de ni idea. Luego, Héctor corrió hacia la popa y puso en marcha el cabrestante que recogía el ancla. Parecía más asustado que nosotros dos, como si hubiera visto algo así antes. Tenemos que irnos de aquí. Esa cosa nos va a matar. El capitán lucía confundido y preguntó, ¿qué es esa cosa? El demonio. No hay tiempo para explicaciones, Robert. Arranca el maldito motor, cabrón. No discutí. Puse el motor en marcha y volví a cubierta, solo para ver a Héctor, el capitán y su hermano mirando algo en el agua. Entonces me di cuenta de lo que era. Podía ver la aleta dorsal y una cola muy ancha asomando sobre el agua. Tenía una cola parecida a una paleta, más similar a la cola de un tiburón enfermera. Era, hasta donde alcanzaba a ver, completamente negro. Y era enorme. Para poner en perspectiva, el barco medía 30 pies de largo. Esta cosa probablemente medía 40 pies de la cabeza a la cola. La escena de tiburón donde el Sheriff Brody dice, vamos a necesitar un barco más grande, seguía reproduciéndose en mi mente. Sin embargo, esta cosa hacía que el tiburón de esa película pareciera un pez dorado. Y lo que es peor, nos estaba rodeando. Aumentamos la velocidad a unos 12 nudos y nos seguía sin problemas. Luego lo vi sumergirse bajo el agua. Esto hizo que Héctor empezara a entrar en pánico aún más. Comenzó a mover todo lo que tuviera peso hacia el lado izquierdo del barco, todo mientras maldecía nerviosamente. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Ayúdame. Nos va a embestir. Ayudé a Héctor a mover todo, y efectivamente, todo el barco fue sacudido con fuerza por algo masivo golpeando el lado que habíamos cargado. Si no hubiéramos movido todas esas cosas, el barco probablemente se habría volcado. Se me erizaron los pelos cuando me di cuenta de que el tiburón obviamente sabía lo que estaba haciendo y estaba tratando de volcar el barco a propósito. No hizo más intentos de volcarnos, y lo perdimos de vista unos 15 minutos después. Llegamos pronto al puerto y, después de inspeccionar el barco, notamos una abolladura gigantesca cerca de la proa de estribor, que más tarde costó unos $2,000 arreglar. Llamamos a la guardia costera para informar lo sucedido. Todo lo que hicieron fue reírse de nosotros y hacerle una prueba de sobriedad al capitán, hasta que les mostramos la abolladura. Tomaron algunas fotos, hicieron algunos chistes nerviosos y luego se fueron. Según Héctor, lo que nos encontramos se llamaba el demonio negro. Héctor dijo que estos tiburones son nativos del Mar de Cortés, frente a Baja California, y son muy conocidos allí. Afirmó que se había encontrado con uno antes cuando era adolescente y casi destruyó el barco de su padre. Después de investigar, descubrí que incluso hay un episodio de Monster Quest dedicado a estos tiburones. Por supuesto, siendo Monster Quest, no encontraron nada. Mi teoría, además de que trabajan para el History Channel, es que no usaron un barco de pesca. Héctor dijo que son muy inteligentes y solo atacan barcos de pesca porque saben que probablemente habrá comida a bordo. También descubrí que desde 2003 hectáreas ha habido muchos informes de pequeños barcos de pesca encontrados misteriosamente volcados / destruidos frente a las costas de California y México. No sé si los tiburones negros fueron responsables, pero aún así, ya no salgo al agua. Me pregunto si los derrames de petróleo recientes podrían haber tenido algo que ver con su propagación. De cualquier manera, son reales, te lo aseguro. Observé al que intentó matarnos durante más de un minuto. Era demasiado grande para ser un tiburón blanco y demasiado agresivo para ser un tiburón ballena o un tiburón peregrino.